¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más de preguntas y respuestas. Esta vez terminaremos un video que se había quedado pendiente desde hace algún tiempo, pero aún tengo sus preguntas. Vamos viendo qué preguntas o qué comentarios dejaron para platicar un rato sobre este gran personaje, el buen Hisoka. El primer comentario es de Santiago Morales y dice: Hisoka es, sin lugar a dudas, lo que me mantuvo enganchado en un principio a Hunter x Hunter. Un gran ejemplo de cómo hacer un antagonista con presencia y carisma. ¿Cuál crees que podría ser el final del viaje de este personaje? ¿Cómo cerrará su historia Togashi? ¿Se volverán a ver Gon e Hisoka? Me encantan estos podcasts, son realmente disfrutables. Bueno, gracias por tu comentario, Santiago Morales. Sobre la pregunta de cuál será el final de Hisoka, yo lamentablemente creo que su final va a ser la muerte. Creo que con los objetivos que se pone, es muy difícil ver o imaginar que Hisoka llegara a viejo con esos objetivos tan intensos que tiene de estar peleando con las personas más fuertes del mundo. Y no solo eso, sino que además se pone dificultades extra cuando quiere pelear con ellos. Entonces la verdad se me hace muy difícil ver a Hisoka llegando a viejo y teniendo una muerte tranquila en una cabaña. Pues yo creo que terminará relativamente pronto, suponiendo que la historia continúe algún día, y que pues será de una forma, digamos, grandiosa, en alguna gran batalla. Posiblemente sería en esta última gran batalla que se puso en contra las arañas y contra Illumi, a bordo de un barco que está lleno de cazadores, lleno de asesinos, guardaespaldas y muchísimos otros personajes que podrían darle problemas. Sobre si se volverá a ver con Gon, yo creo que no. Sinceramente, para cómo están las cosas ahorita en la historia, veo muy difícil que Gon vuelva a aparecer, digamos, en el continente y que les dé el tiempo suficiente para que Hisoka sobreviva a toda esta batalla con Chrollo. Entonces no, la verdad no creo que haya buenas bases como para pensar que Gon va a llegar al continente oscuro, o por lo menos al barco en el que está actualmente Hisoka. La siguiente pregunta es de Mark Suárez. ¿Quién crees que sea el próximo en morir de la Brigada Fantasma a manos de Hisoka? Este es difícil por la forma en cómo se distribuyeron. La verdad es que no es fácil saber quién va a encontrar primero Hisoka. Una opción podría ser Franklin, teniendo en cuenta que él se quedó solo, prefirió quedarse en un mismo lugar a esperar a que Hisoka llegara por él. Teniendo en cuenta que está solo, podría ser que Hisoka decida atacarlo a él primero. El siguiente comentario dice: ¿qué opinas del cambio de objetivos de Hisoka? Antes solo buscaba tipos fuertes para pelear, pero luego de su batalla con Chrollo, ahora quiere asesinarlo a él y a todo el Genei Ryodan. Yo no diría tanto que es un cambio de objetivos, más bien diría que es algo así como un cambio de métodos, ya que lo de asesinar a Chrollo y pelear con todo el Ryodan, en realidad ese siempre había sido su objetivo desde que empezó la serie, o prácticamente desde que empezó. Lo que hizo fue cambiar la metodología en que antes quería jugar con ellos, quería disfrutar ese proceso e incluso darles ventajas, pero ahora quiere asesinarlos de la forma más eficaz posible. ¿Y sobre qué opino sobre esto? Pues en cierta forma a mí me gusta mucho, le da gran emoción a la historia, pone a estos personajes que algunos pensaban que ya no tendrían mucha participación en la historia, pero de nuevo tenemos un gran arco en el que están participando ellos. Entonces a mí me gusta que le dé esta emoción y que le dé esta frescura a la historia de estos personajes. Por otro lado, también hay algo malo, que es que el hecho de que hayan decidido pelear a muerte de esta forma tan directa, pues hace muy probable que de verdad veamos morir a varios de estos personajes que tanto nos gustan, o por lo menos que a mí me gustan. Entonces diría que me gusta este cambio de ritmo, pero al mismo tiempo pues me entristece un poco que vayan a morir estos personajes. El siguiente comentario es de Jericho Moreno. Dice: Hisoka es un personaje único dentro del mundo del anime en general. Su personalidad carente de moral, sus acciones random y sumando sus conductas dignas de un psicópata, lo vuelven el mejor personaje de la obra de Togashi. Yo diría que sí es de los mejores. No estoy tan seguro si yo lo pondría como el mejor, pero pues creo que sí tendría que ponerlo en un top 3. Por lo menos entre los 3 mejores personajes de Hunter x Hunter. A mí me encanta cómo su presencia vuelve la historia muy impredecible. Nunca estamos seguros de qué va a pasar, en qué momento va a matar a alguien o va incluso a ayudar a algunos de los protagonistas o a alguno de los antagonistas. Es muy impredecible y es muy volátil la presencia de Hisoka.
El siguiente comentario es de Joker. ¿Crees que Hisoka de verdad pueda salir victorioso en un enfrentamiento contra Finks, Feitan y Nobunaga, ya que los tres están en el mismo piso o, al igual que en la saga de York New, esperará a que las arañas se encuentren sin apoyo de los otros miembros? Yo veo muy difícil que Hisoka solo le ganara en una pelea directa a Finks, Feitan y Nobunaga. De hecho, sinceramente yo no creo que sea posible. Aunque sí veo a Hisoka como un personaje más fuerte que cualquiera de esos tres en individual, los tres juntos creo que es demasiado, pues prácticamente para cualquiera, quitando algunos casos muy extremos como Netero o Meruem o Gon en su estado adulto. Pero fuera de esos casos muy extremos, yo veo muy difícil para cualquier otro personaje que pueda lidiar con estos tres al mismo tiempo. Además, la realidad es que tal vez ni siquiera se enfrente a ellos. Como hay tantos personajes persiguiendo a Hisoka, podría ser que él termine muriendo en un enfrentamiento contra alguien más, por ejemplo contra Chrollo o contra Illumi, y si no me equivoco, si no recuerdo mal, creo que también ahora la mafia está buscando a Hisoka. No creo que la mafia lo mate, pero pues también le van a dar dificultades, por lo que pues tal vez ni siquiera veamos a Hisoka peleando contra Finks, Feitan y Nobunaga. Además, creo que en el caso de que Chrollo llegara a morir, que también muchas personas creen que pasará esto, pues creo que deben quedar vivos esos tres personajes, ya que son de los más fuertes, digamos, o de los que más protagonismo tienen dentro del Genei Ryodan. Finks, Feitan y Nobunaga han tomado roles de liderazgo en varias ocasiones. Si Chrollo llegara a morir, yo pienso que deberían quedar vivos estos, a menos de que hablemos de que toda la araña va a desaparecer, entonces, pues bueno, ahí sí morirían a manos de Hisoka también. Pero yo veo difícil. Si en este momento yo pensaría que tal vez ni siquiera se van a enfrentar directamente con Hisoka. Quizás sí se encuentren con él, pero no se dé la batalla de forma tan directa. El siguiente comentario dice: ¿qué tan fuerte es Hisoka? ¿En qué puesto estaría de haber un top? ¿Arriba y debajo de quién? ¿O quién te parece que tenga el mismo nivel de poder, habilidad, inteligencia que él? Este es un poco difícil, ya que en Hunter x Hunter no están tan claros los niveles de poder, digamos, pero creo que podemos coincidir en que a lo largo del tiempo se ha dado a entender de que Hisoka está bastante cerca del nivel de personajes como Illumi y como Chrollo. Y sí, ya sé que técnicamente Hisoka perdió con Chrollo, pero bueno, todos sabemos que fue gracias a que le dio muchísimas ventajas y lo dejó prepararse con la mejor estrategia posible. Yo diría que esta tercia está bastante pareja en cuanto a nivel de poder, en cuanto a habilidades Nen, en cuanto a inteligencia. Chrollo, Illumi e Hisoka. Ahora, para comparar con alguien más, por ejemplo, yo creo que estos tres están debajo de alguien como Jing. Ninguno de ellos en individual es tan fuerte como Jing. Pero es difícil comparar realmente con muchos otros personajes. Por ejemplo, con Botobai Gigante, este miembro del Zodiaco que representa al dragón. En cierta forma también se ha establecido que es muy fuerte y es un miembro del Zodiaco, eso lo hace alguien de interés. Pero es muy difícil saber realmente cómo se compara con alguien como Illumi o con Hisoka. Pero por lo que sabemos yo te diría eso, que estos tres están muy parejos, están debajo en fuerza de Jing, de Netero, quizá de... se me fue el nombre de este personaje que aparece en Grid Island, el que juega a quemados. También se llegó a decir que es muy fuerte, incluso los miembros del Genei Ryodan se pusieron un poco nerviosos cuando se encontraron con él. Se me escapó el nombre ahorita de ese personaje. Pero quizá ese personaje también podría decirse que está por encima de Hisoka. En cuanto a poder, él no creo que en inteligencia le gane, pero sí en poder. El siguiente comentario es de Dante Ruiz. ¿Crees que Hisoka pueda tener una alianza con Kurapika? Digamos que hagan un frente unido para enfrentar a los miembros de la araña. Pues técnicamente ya vimos que tuvieron una alianza en York New. Que lo hagan de nuevo lo veo un poco difícil por el hecho de que Kurapika en estos momentos ni siquiera sabe que el Genei Ryodan está en el barco y no los tiene como un objetivo. Y él está muchísimo más enfocado en Seriednik y en salvar la vida del príncipe que tiene a su cuidado, del bebé. Entonces, la verdad veo difícil que Kurapika abandonara por completo estos dos grandes objetivos para de nuevo hacer una alianza con Hisoka. No creo que Hisoka actúe 100% solo, pero creo que es más probable que utilice, por ejemplo, a otros mafiosos, que él también les pague o que enliste la ayuda de otros personajes que estén en el barco y que él les prometa darles algo a cambio. El siguiente comentario es de José Luis Usme.
¿Estás de acuerdo con la interpretación de su origen que hizo Sui Ishida? Bueno, pues es que creo que en esto no es cuestión tanto como que de estar de acuerdo. Sabemos que no es oficial. Pero si me preguntas si disfruté esa interpretación de su origen, la verdad sí la disfruté. No se me hizo la ideal o la mejor posible, pero sí se me hizo entretenida. Ahora que tomemos eso como oficial, pues yo creo que no deberíamos y técnicamente pues nunca se ha dicho que sea oficial. José Luis también pregunta, ¿qué tipo de cazador crees que podría ser Hisoka? Pues creo que él encaja bien con el tipo de cazador que también es Kurapika, que le llaman Blacklist Hunters, que son los que se dedican a cazar a criminales muy peligrosos y llevarlos ante la justicia o directamente asesinarlos. Aunque Hisoka no creo que le interese ser un justiciero ni nada así, pues técnicamente está haciendo esa misma labor al ponerse a cazar a todo el Genei Ryodan. El siguiente comentario es de El Fast Zarate. ¿Crees que Hisoka en el fondo tenga alguna señal de arrepentimiento, remordimiento o tristeza por todos los asesinatos que ha cometido? Yo sinceramente diría que no creo que él sienta esos arrepentimientos. No diría que es alguien sin emociones, creo que sí, claramente tiene emociones, pero unas mucho más fuertes que otras. Y creo que el remordimiento o la tristeza como por haber matado a alguien no está entre las cosas que Hisoka siente. El siguiente comentario dice, ¿en qué nivel del barco crees que se oculta Hisoka? ¿Crees que de alguna forma logró esconderse en el mismo nivel donde está Kurapika y por eso el Ryodan no lo encuentra? Yo no creo que esté en esos niveles, en los más altos, donde está Kurapika, donde están los príncipes y los reyes y grandes figuras de la política, ya que, pues recordemos que él no solo está escondiéndose de la araña, o sea, en cierta forma sí se está escondiendo de ellos, pero también los está cazando. Es una cacería mutua. Si él quiere matar al Genei Ryodan, pues no creo que le sirva de mucho irse a los niveles más escondidos donde probablemente no van a poder acceder otros miembros del Ryodan. Yo creo que Hisoka debe haber conseguido formas de moverse entre los pisos, quizá lo mismo que Illumi, que consiguió un permiso de mucha fuerza para poder ir a cualquier piso. Tal vez Hisoka hizo lo mismo, pero yo me iría más a que sí se va a presentar en niveles más inferiores, pues para poder él mismo cumplir su objetivo de cazar a la araña. ¿En qué nivel exactamente del barco? Pues la verdad creo que nadie podría saber bien, o yo no he visto que haya evidencias o pistas claras como para decir que está en un piso. Si yo dijera o alguien dijera un piso en este momento, creo que sería simplemente como un volado. Estaría intentando adivinar, pero no tengo ninguna idea, la verdad, sobre en qué piso puede estar. Brian Daniel Cisneros dice, ¿cómo crees que el conflicto de Hisoka y Chrollo terminará? Yo creo que terminará con alguno de los dos muriendo. No estoy seguro de quién, pero sí creo que alguno de los dos va a morir. La misma pregunta también dice, o por decirlo de otra manera, ¿qué final te gustaría más para ellos? Bueno, ¿de cuál me gustaría a mí? A mí me gustaría que los dos sobrevivieran porque son dos de mis personajes favoritos. Pero por el bien de la narrativa en general, tratando de adivinar lo que va a hacer Togashi, yo creo que sí va a morir alguno de los dos. Kevin Bernal dice, todos hablando del futuro y ni sabemos si Togashi continuará el manga. Pues sí, a veces se sienten un poco sin sentido hablar o hacer videos sobre Hunter x Hunter, pues por el hecho de que tal vez nunca veamos una conclusión. Pero la verdad, después recapacito y creo que con lo que ya hemos visto ya tiene muchísimo mérito la historia por sí misma. Y platicar sobre ella y los detalles creo que le da aún más valor. De igual forma, imaginar qué va a pasar en el futuro, pues también en cierta forma es lo que nos da entretenimiento. Más allá de si la historia de verdad continúa o no, estas conversaciones pues creo que tienen su valor por sí mismas. El siguiente comentario dice, ¿crees que Hisoka se termine enfrentando a Gon? No, yo sinceramente no creo que se vuelvan a enfrentar. En cierta forma se cerró ese ciclo que iniciaron con lo de la torre de batallas. Por lo menos para Gon se cerró ahí. Para Hisoka no, porque Hisoka siempre tiene el objetivo de esperar a que Gon madure más para pelear con él en su mejor momento. Pero bueno, en realidad Hisoka tiene a muchísimos otros juguetes, como él los llama, esperando a que maduren. Entonces, aunque Gon es de los mejores, no necesariamente se tiene que dar esta batalla solo porque Hisoka lo quiso en algún momento. Chrollo es otro de sus grandes juguetes que siempre ha perseguido. Entonces yo veo mucho más posible que su historia termine en este enfrentamiento con Chrollo y que nunca se vuelva a dar un intercambio con Gon. Santiago Betancourt dice, en pocas palabras, ¿cómo definirías el camino de Hisoka hasta la fecha?
En pocas palabras, en 3 palabras diré que caótico, artístico y violento. Santiago Ruiz dice: hasta lo que va del anime, Hisoka es como el tío Airo en cuanto a que el personaje no ha cambiado, sino que nuestra visión sobre él lo ha hecho. En cuanto a que Hisoka no ha cambiado, sí, creo que eso es cierto, y a mí me parece bueno. Yo no creo que todos los personajes tengan que pasar por un cambio o por una evolución psicológica forzosamente. Creo que hay personajes que es bueno que se mantengan, y creo que Hisoka encaja muy bien con este tipo de personajes que ya tienen también planteadas, digamos, como su personalidad, sus objetivos, que ya no encajaría verlo pasando por grandes cambios, como le pasa a gente como Gon o Killua, en los cuales ellos claramente desde un principio se necesitaba dar cierta maduración o cierta transformación. Pero en Hisoka desde un principio vimos que él ya estaba muy firme y con todo claro sobre quién era y qué quería hacer con el resto de su vida. En ese sentido me gusta bastante que el personaje se haya mantenido fiel y que no se convierta en algo que ya no reconocemos. Aguail Anadir dice: ¿qué imaginas que llevó Hisoka a tener su parafilia específica con las peleas? Todos sabemos que Togashi nunca habló de los orígenes de Hisoka, pero ¿qué crees tú que lo llevó a ser como es? Bueno, esto es complicado, pero si tuviera, digamos, que especular, diría que probablemente Hisoka desde el principio o desde su infancia estuvo muy desapegado del resto de la humanidad, no tuvo lazos significativos. Él siempre se vio como alguien aparte, como alguien alienado de la humanidad. También diría que probablemente siempre fue muy talentoso, algo así como Gon o Killua, y que esto, en lugar de unirlo o convertirse en un guía para otras personas, en realidad lo aisló más, notando esta diferencia de talento, de inteligencia y de fuerza que tiene con la mayoría de los personajes. Pues creo que esto podría haberlo hecho aislarse más del resto de la humanidad, y con el tiempo me parece que debe haber pasado por un momento de reflexión sobre cuál es el sentido en su existencia, si no se siente parte de la humanidad y si se ve como superior a todos los demás. Podríamos decir que su conclusión fue que el objetivo en su vida es simplemente divertirse, disfrutar de lo que le da placer en la vida. Pero es que con Hisoka, la verdad, yo no creo que él haya tenido un pasado al estilo de Jairo, en el que claramente sufrió de abusos y pues digamos que tiene cierta excusa o razón para ser como es. Pero en el caso de Hisoka yo creo que él simplemente nació con una ausencia de las emociones que nos ayudan a conectar con el resto de la humanidad, y esto lo llevó a ser como es y tomar esas decisiones de simplemente perseguir el entretenimiento y la diversión y el placer. Pero es difícil adivinar qué pasado le dará Togashi. El siguiente comentario es de Cristian Loaiza. ¿Cuál fue tu impresión al ver a Hisoka por primera vez? ¿Te encantó? La primera vez que vi a Hisoka, la verdad ni siquiera lo recuerdo así muy específicamente, porque la primera vez que vi Hunter x Hunter fue hace muchísimos años. Pero el primer recuerdo que tengo de Hisoka sí podría decirte que me gustó el personaje. Inmediatamente llamó mi atención y sabía que ese personaje iba a tener pues un peso fuerte en ese arco, en el de el examen Hunter. Sinceramente no sabía que llegaría tan lejos, al punto de que incluso ahora en el arco más reciente estamos viéndolo tomar pues, en cierta forma el protagonismo, aunque ni siquiera ha aparecido en el barco, pero su pura presencia tiene muchísimo peso. Yo no habría adivinado que llegaría tan lejos en la historia, pero sí, definitivamente sí me gustó el personaje desde la primera vez que recuerdo haberlo visto. Benjamín Clausen dice: ¿qué habría hecho o cómo habría reaccionado Hisoka al ver a Gon contra Pito? En mi opinión, Hisoka hubiera entendido lo que hizo Gon al instante y de alguna u otra forma se lamentaría, pues no tendría la oportunidad de ver madurar a Gon para finalmente luchar contra él. Sí, exactamente. Mucha gente en un primer momento, cuando se imaginan esta escena de Hisoka viendo al Gon maduro, pues con buenas razones pueden pensar que Hisoka entraría en un éxtasis increíble, pero al mismo tiempo yo también había pensado esto, en que con la inteligencia que tiene Hisoka, él habría entendido rápidamente cómo es que Gon consiguió todo ese poder, y pues para él sería muy trágico, sería triste saber que uno de sus mejores juguetes prácticamente se está suicidando y que solo durará unos minutos más. Él no tendría forma de adivinar que Aluka existe y que puede conceder deseos mágicos, así que sí veo bastante posible en que, aunque se emocionaría por ver a Gon de esa forma tan poderosa, creo que rápidamente se entristecería de saber que ya se le acabó su entretenimiento.
Ardilla Tejana dice, es tan listo y loco que me espero cualquier cosa de él. De hecho sí, eso es algo que me gusta de Hisoka, que no solo es que esté como muy loco, que sea muy atrevido a enfrentarse a cualquiera o a romper las leyes y la moral, es que en realidad es sumamente inteligente. Es quizá uno de los personajes más inteligentes que hemos visto en la serie, y esto lo hace aún más impredecible y más problemático. El siguiente comentario es de Serena, y dice, mi pregunta es, ¿el requiem para Hugo eran los gritos de las personas que estaban matando a la araña en ese momento, o solo estaban matando los de la subasta porque sí? Bueno, sí, según recuerdo, el requiem consistía en asesinar a todos esos personajes de la mafia, en esa venganza, en esa especie de sacrificio, y en todo ese caos que se creó entre habilidades, disparos, muertes, gritos, pues ese era algo así como el requiem que se le estaba creando a Hugo. El siguiente comentario es de Amadeus Rodríguez. ¿Habría posibilidades de que en el pasado Jin de alguna manera lo haya deslumbrado y por eso busque tipos fuertes para pelear? Bueno, de que hay posibilidad, yo creo que sí. Sí hay posibilidad de que en algún momento se haya topado con Jin, pero la verdad no creo que sea el caso. Creo que nos habrían dado alguna pista para estas instancias si Hisoka conociera al padre de Gon y si fuera, digamos, su objetivo o su inspiración de vivir, creo que ya nos habrían contado de alguna forma esto. Entonces, no, yo no apostaría, digamos, por eso. Pero lo que dices es interesante de que, aunque no sea Jin, podría ser que alguna otra persona haya hecho eso en Hisoka. Tal vez él vio, siendo muy joven, tal vez él vio a alguien muy fuerte, muy talentoso, muy inteligente, y quizá eso se convirtió en su inspiración para ser tan fuerte o para superar a ese personaje y quizá hasta lo haya matado. El siguiente comentario es de Dana. Por cierto, realmente creo que Hisoka es un ejemplo a seguir. Literalmente hace todo lo que quiere sin miedo y remordimiento. Se podría decir una persona brillante. Lo veo como una persona con ultra confianza sobre sí mismo, aunque puede que algunas veces parezca psicópata. Por ser una persona muy muy inteligente, joder, qué personaje. Bueno, este es un tema muy polémico, decir que un personaje como Hisoka es un ejemplo a seguir. Definitivamente va a hacer que algunas personas te ataquen. Pero a mí me gusta separar, digamos, los aspectos de cada personaje o incluso de cada persona. Porque al final de cuentas, pues nadie es perfecto y sabemos que todos tienen sus sombras ocultas. Y viéndolo de esa forma, pues sí se podría decir que Hisoka tiene cosas admirables, tiene aspectos admirables en su forma de vivir. Por ejemplo, como dices, en esa seguridad que muestra ante sus actos y ante sí mismo. O también en cómo siempre intenta ser reflexivo, aunque siempre está en busca de sus pasiones y de sus placeres. En realidad la mayor parte del tiempo no actúa como un animal salvaje simplemente persiguiendo el placer. Es bastante reflexivo, sabe cuándo actuar y cuándo no actuar. Pero de la misma forma, pues tiene aspectos en los que definitivamente se sale de lo normal o exagera, digamos, en los que pues esos no podríamos decir que son muy admirables. El siguiente comentario es de Carlos Jonel. ¿Crees que Hisoka habría sido capaz de combatir y sobrevivir contra Gon con la transformación que tuvo contra Pito? No, definitivamente no. Ese nivel que alcanzó Gon de verdad es algo que es difícil que el mismo Gon alcance en su vida normal, por decirlo así. Es decir, teniendo en cuenta que la vida de las personas es muy caótica y que no, en realidad no sabemos qué nos depara el día de mañana al 100%. Incluso para Gon no podemos decir al 100% que él pudiera alcanzar esa fuerza si lo dejamos recorrer su vida de forma normal, ya que pueden pasarle muchas cosas a Gon que eviten que llegue a todo ese poder. Por ejemplo, que perdiera el interés en ser así de fuerte y que decidiera mejor dedicar mucho tiempo a, digamos, tal vez el estudio de ciertas especies o a hacer una familia, por poner un ejemplo. El hecho de que hayamos visto como el máximo potencial de Gon no quiere decir que ni siquiera Gon esté destinado a ser así de fuerte. Hay muchas circunstancias que podrían evitar que eso pase. Sabiendo esto, esa transformación que tuvo en la que alcanzó lo máximo teórico de poder, de nen, de agilidad, de habilidad, de fuerza, es un caso tan extremo, tan difícil de alcanzar, que por eso es que Gon era así de fuerte y por eso es que jugaba con personajes tan terroríficos como Pito. Y regresando con Hisoka, yo veo prácticamente imposible que le pueda ganar a alguien de ese calibre. Y no solo Hisoka, en realidad el 99.9% de los personajes no podrían ganarle a ese Gon. Los que podrían ganarle, y en teoría, tampoco es algo seguro,
pues serían otros que también se salieron por completo de lo normal y que también alcanzaron su máximo potencial o que incluso lo superaron, como es el caso de Netero o como es el caso de mutantes que tienen otras ventajas que los humanos no tienen, como fue Meruem. Pero no creo que Hisoka haya podido sobrevivir contra ese Gon, si es que Gon decidía matarlo. El siguiente comentario es de Super Merienda. Me pregunto si Hisoka sabrá de la existencia de Jin. Me imagino que no y que está completamente fuera de su radar, tanto como del nuestro, que ni siquiera nos habíamos hecho esa pregunta antes. Bueno, creo que estás olvidando una parte en la que específicamente Hisoka dice que está buscando a Jin. Esto fue en el arco de la elección del nuevo presidente Hunter, cuando Hisoka se presenta para votar, que en realidad ni siquiera votó, solo llevó un papel en blanco. Lo que fue a hacer ahí fue a buscar a Jin. Ese era su único objetivo de ir a la votación, y le preguntó directamente a los miembros del Zodiaco que estaban presentes que si Jin ya se había ido o que si sabían dónde podía encontrarlo, pero ellos le dijeron que Jin ya había desaparecido y que no sabían cuándo iba a volver a aparecer. Entonces sí está en el radar de Hisoka, sí considera a Jin como uno de esos juguetes muy poderosos con los que quiere jugar. Francisca Vidal dice: quiero saber más acerca de su cambio de personalidad luego de que perdiera contra Crollo. Bueno, esto más o menos lo platiqué hace un rato. Yo no creo que sea tanto un cambio de personalidad, es más bien como un cambio de metodología. De hecho, hay partes de la historia en que ya habíamos visto a un Hisoka así de agresivo, así de directo. Por ejemplo, en el examen Hunter, en general lo vemos ser muy indiferente y solo está jugando con todos y solamente mata a los que lo atacan. Pero hay un momento en que cuando están en un bosque, Hisoka empieza a tener como un ataque de hambre, por así decirlo, de hambre de asesinar. Si recuerdas, es cuando Gon lo está siguiendo y que Gon está escondido y solamente lo está siguiendo para encontrar un momento para atacarlo. Y ahí vemos que Hisoka de repente sus instintos de asesinar y de ser directo y violento ya lo estaban sobrepasando. Y para mala suerte de un personaje que ya no recuerdo su nombre, Hisoka lo vio e inmediatamente lo atacó con una locura que no habíamos visto antes. Ese es un ejemplo de lo que está haciendo ahora con el Ryodan. Digamos que su forma de ser más paciente y más juguetona ya la dejó de lado y ahora está dejando que sus instintos y su violencia salga a la luz. Pero entonces yo no diría que es un cambio tal cual de su personalidad, es algo que ya habíamos visto desde la primera temporada. Bruno Román dice: ¿crees que Hisoka muera? Y si es así, ¿quién lo matará? Yo creo que sí morirá Hisoka, y quizá sea a manos de Illumi. No creo que Crollo logre matar a Hisoka. De hecho, creo que Crollo podría morir a manos de Hisoka, pero Hisoka no saldrá victorioso como si nada. Me parece que si logra matar a Crollo, aún así después sería Illumi el que termine con Hisoka. Ese es por el momento, digamos, mi predicción, pero puede cambiar el día de mañana. Aún es muy pronto como para saber quién va a matar a quién. La siguiente pregunta es de Lucas Ortigosa y dice: ¿verías a Hisoka como aliado de Gon al final de la historia? ¿O crees que terminará como hasta ahora siendo antagonista? Yo diría que si es que logra sobrevivir a este arco y que llega hasta el final de la historia de Hunter x Hunter, yo creo que ninguna de las dos. No lo veo ni como aliado de Gon, ni como antagonista directamente de Gon, o del protagonista que esté en ese momento. Creo que Hisoka simplemente quedaría, de nuevo, si es que logra sobrevivir, creo que Hisoka quedaría pues como alguien libre, digamos, que no está ni atado como un aliado, ni atado como un antagonista. Su relación con Gon sería la misma que hasta ahora, es decir, no son directamente enemigos, pero tampoco son amigos, a pesar de que sí se han ayudado en el pasado, pues simplemente son conocidos que si es necesario se sacarán provecho. Pero Hisoka simplemente seguiría su camino, buscando el placer y buscando enemigos dignos. Y bueno amigos, creo que por ahora terminaremos el video aquí. Les agradezco por haber dejado sus preguntas, les pido una disculpa por haber tardado tanto en subir este video. Pero bueno, díganme en los comentarios si quieren que siga haciendo este tipo de videos en los que tengamos conversaciones sobre personajes o sobre historias en general. Estaba pensando ya no enfocarme tanto en personajes, sino dejar las preguntas de forma más libre, digamos, que cada quien pregunte de los temas que quiera, de cualquier serie que hayamos tocado en este canal, o incluso de alguna otra que no haya tenido video, pero que esté relacionada a los temas de este canal, es decir, obras de ficción. De nuevo, gracias y nos vemos en el próximo video.